Cadena SER. Hoy por hoy. Son las 8:30, las 7:30 en Canarias, y esa voz que nos daba los buenos días es la de Martin Schulz, el presidente del actual Parlamento Europeo, candidato socialista a presidir la próxima Comisión Europea después de las elecciones del mes de mayo. Buenos días, ahora sí. Buenos días, guten Morgen. Le escuchábamos en un buen castellano en un meeting este domingo, pero esta entrevista va a discurrir en castellano por mi parte y en alemán por la suya. Señor Schulz, ¿por qué deben los votantes pensar que si ganan los socialistas las elecciones de mayo, si usted es el presidente de la Comisión, va a cambiar la política europea? Los socialdemócratas gobiernan y han gobernado varios países de la Unión y han tenido que plegarse a la austeridad y a la doctrina de la Troika. ¿Hay margen real para impulsar otra política económica en la Unión Europea? Tiene que haber margen necesariamente para otra política económica. Evidentemente hace falta una disciplina en los erarios públicos, pero hay que combinarlo con inversiones, sobre todo con la lucha contra el desempleo, especialmente el desempleo juvenil. Tal cual están las cosas, los jóvenes en este continente tienen que pagar con su situación vital por una crisis que han creado otros. Razón por la cual necesitamos una política que combine ahorro, pero también apueste por inversiones, sobre todo para crear empleo, cosa que se puede hacer si se logran las mayorías suficientes. Un minuto para repasar las noticias del día y seguimos hablando de Europa y de la izquierda europea. Hoy tenemos en el estudio de Hoy por Hoy a Martin Schulz, el presidente del Parlamento Europeo, candidato socialista a presidir la próxima Comisión Europea. Si quieren, además de ver esta entrevista, pueden hacerlo en cadenaser.com. Señor Schulz, la Comisión Europea decía esta misma semana, que los recortes, que la política de austeridad ha acentuado mucho la desigualdad en España. Pero ¿cómo podemos confiar los ciudadanos en instituciones que marcan la política y luego señalan sus consecuencias como si no tuvieran que ver nada ellos en lo que ha pasado? Hombre, ahí tiene razón. A mí también me sorprende que la Comisión, después de que nosotros, por ejemplo, en el Parlamento hayamos dicho de forma mayoritaria y muy amplia los últimos años que esta política de austeridad no va a crear crecimiento, que ahora la Comisión diga que esta política desemboca en falta de equidad. Yo creo que los ciudadanos en Europa se dan cuenta de que esto no puede seguir así. Entiendo perfectamente a los muchos que están desesperados y tienen la impresión de que en Europa las cosas no se hacen con equidad. Ha hablado usted de las instituciones. En las instituciones hablamos de miles de millones. 1.000 millones aquí, 20.000 millones aquí, para este, para el otro. Para nosotros, en este estudio, probablemente 1 millón de euros sea una suma ingente, pero para el 95% de las personas en Europa, 1.000 euros son una suma ingente. Y yo quiero que hablemos de esos 1.000 euros, no de los miles de millones. Las personas tienen que saber que Europa se preocupa por aquellos para los que esos 1.000 euros son importantes y no por aquellos que solamente piensan en magnitudes de miles de millones. Y eso es algo que tenemos que entender nosotros, los políticos. Si siempre hablamos en esas categorías de miles de millones, ¿cómo van a confiar las personas en que nosotros sepamos qué importancia tienen esos 1.000 euros? Este fin de semana decía usted en ese meeting, al presentar a la candidata española Elena Valenciana, lo decía en castellano, no es que los votantes nos hayan abandonado, es que les hemos abandonado nosotros a ellos. Esta es una autocrítica del papel que ha hecho la socialdemocracia en esta crisis, que se ha sumado a la deriva liberal y de la derecha en la gestión de lo que estaba pasando. Yo esto lo planteé como pregunta, no fue una constatación. Dirigí la pregunta a nosotros mismos. ¿Puede ser que la gente lo perciba así, como que nosotros les hayamos abandonado a ellos y no a la inversa? Y mi respuesta es la siguiente. Yo sé que la gente tiene esa sensación, y esto no va dirigido solo a los socialdemócratas, sino a los políticos de todos los partidos políticos, que tenemos que entender de una vez por todas
que en una Europa en la que se vive esta situación donde los especuladores ganan miles de millones, no pagan impuestos, pero si hay miles de millones de pérdidas, son los contribuyentes, ciudadanos, los que tienen que pagar la minuta, pues eso se percibe como algo injusto y por ello ya no confían en la política. Y a eso me refería yo. ¿Son los votantes los que nos han abandonado o a la inversa? Evidentemente, este llamamiento se dirige especialmente a las socialdemócratas, porque son nuestros electores los que se ven más golpeados por esta situación. Pero nosotros los socialdemócratas no somos mejores personas por nacimiento, ¿verdad? Nosotros también tenemos que aprender cuando las cosas no van bien. Y es importante reconocer que las cosas no van bien y que hay que aplicar correctivos en la política. Por experiencia, me consta que esto la gente lo acepta mejor que si se les cuenta siempre lo mismo. La debacle socialista en las municipales del domingo en Francia es una mala noticia para ustedes, sin duda. Hollande dice, a propósito de lo que usted acababa de contar, Hollande dice, he entendido el mensaje, pero tiene una fuga de votos por la izquierda y nombra como primer ministro al socialista que tiene más a la derecha. ¿Qué mensaje ha entendido el señor Hollande? Bueno, habrá que ver si el primer ministro está muy a la derecha. Estas son categorías. A mí, en Alemania, en mi partido también se me entendió como que estaba a la derecha. Es decir, el ala izquierda de mi partido así me había visto. Yo jamás me he entendido como tal. Así que yo no sé si esas categorías así encajarían sin más. Pero Manuel Valls es alguien que sabe perfectamente lo que sienten los ciudadanos de a pie en su país, razón por la cual estoy bastante convencido de que logrará esa confianza en su país. La socialdemocracia le compró la agenda económica a la derecha y ahora le va a comprar la agenda en materia de libertades, en materia de derechos, a los populismos también, colocando, por ejemplo, la inmigración como el primer problema cuando estadísticamente es evidente que no lo es. Sí, me encanta usted, pero que diga así, sin más, que los socialdemócratas le han comprado la política a los de la derecha, hombre, pues no ¿Han aplicado los recortes que mandaba la Troika? Al contrario. A ver, yo como presidente de los socialdemócratas en el Parlamento Europeo, y por cierto, con amplio apoyo de muchos conservadores, hemos construido amplias mayorías en el Parlamento Europeo para, por ejemplo, decidir en cuanto a la supervisión del sistema de la banca, el mecanismo, y luego prohibir determinados tipos de especulación también con amplia mayoría, y también la limitación del pago de bonificaciones o de bonos en la banca. Hemos adoptado toda una serie de políticas a fin de limitar la política de austeridad. Y no puede decir que que todos seamos iguales. Yo creo que hay que hilar más fino. ¿Y cuál era la segunda parte de su pregunta? Vamos con la segunda, pero abundemos en esta primera que está usted diciendo. Claro, nadie dice que sean todos iguales. Decimos que se ha aplicado una política única de austeridad a cualquier precio y que a eso se han plegado gobiernos socialdemócratas. Ocurrió en España. Está ocurriendo en Francia, le está ocurriendo a Hollande en Francia, y ahora si quiere hablamos de Alemania, pero ha ocurrido y de hecho les ha costado el gobierno, y yo no sé quién ha abandonado a quién, pero desde luego el abandono de los votantes, no los matices de los socialistas protegemos las políticas sociales, es la cuestión central de ¿hay una alternativa real a esta política de austeridad a cualquier precio? Ahí es donde yo me refería a que no se ha percibido una diferencia entre los gobiernos socialdemócratas y los conservadores. A ver, insisto, no estoy de acuerdo. Hay muchos países en los que gobiernos, tanto conservadores como socialdemócratas, no han aceptado esta política de austeridad así sin más. Y existe una alternativa, que es la siguiente. Hay que invertir sobre todo en las pymes. Vista España, por ejemplo. La columna vertebradora de la economía habitualmente son las pymes.
pymes, esas pequeñas y medianas empresas que tienen mucho trabajo y tienen muchas ideas, con un gran problema del que nadie habla en Europa, por cierto, que es la dificultad en el acceso al crédito. Cuando hablo con empresarios en España, me dicen, oigan, si tenemos suficiente empleo e ideas, pero no logramos acceso al crédito. Y aquí, eso de que el BCE dé préstamos a 0,25% a la banca, que a su vez no lo traslada a la economía real, con los mismos umbrales de porcentaje, pues no es aceptable. Las empresas que dan trabajo a los jóvenes, que garantizan trabajo o crean trabajo para las jóvenes familias de entre 35 o 45 años, familias jóvenes, donde él y ella trabajan, tienen niños chicos y a duras penas logran llegar a fin de mes, a esta gente hay que darle una perspectiva a largo plazo. Y las empresas que mantengan en empleo a estas personas hay que darles una ventaja, una situación privilegiada, por ejemplo, en los porcentajes que se le apliquen y otras medidas. Se trata de volver a conseguir generar confianza. Existen alternativas a la política de austeridad, pero también hace falta para ello buscar otro rumbo en Bruselas. Decía usted de entrada que la Comisión ahora constata que esta política lleva mayor inequidad. Bueno, pues yo propongo que optemos por una política que logre más equidad. Le preguntaba cuando usted me discutía eso, esa afirmación general de que le habían comprado la agenda económica a la derecha, le preguntaba el riesgo que hay ahora a propósito de las libertades y los derechos, por ejemplo, de los emigrantes, de la movilidad en Europa, que abanderan los populismos y que adoptan algunos gobiernos. Se lo digo porque incluso en su país, en Alemania, donde, por cierto, gobiernan los socialdemócratas con Angela Merkel, se estudia que se pueda expulsar a los trabajadores, a los emigrantes comunitarios que no consigan un puesto de trabajo en un plazo determinado. ¿Cuál es su opinión sobre esa propuesta? Bueno, Angela Merkel está en el gobierno con nosotros, con lo cual seguramente también habrá una modificación de la política en Alemania. Por otra parte, yo desde hace muchos años he defendido una política de inmigración completamente distinta de la que existe a día de hoy. Yo no soy el embajador de la RFA aquí en Madrid, en España, sino que soy el presidente del Parlamento Europeo. Les remito a las propuestas que hago desde hace 20 años. Tengo una tradición de 20 años ya y siempre he defendido que en Europa tenemos que reconocer que somos un continente de inmigración, por lo cual tenemos que crear un sistema de inmigración que permita una inmigración legal para que la gente pueda trabajar y pueda vivir aquí en Europa. Y luego, por otra parte, dice usted siempre que soy un político de la izquierda, ¿verdad? Pues permítame añadir algo que no es muy popular en la izquierda, en la que yo me incardino. Si creamos ese derecho de inmigración legal, no significa eso que todo el mundo pueda llegar a Europa, sino que vamos a abrir un cauce legal de entrada en Europa. Pero Estados Unidos, América Latina, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, las grandes regiones de inmigración en el mundo tienen sistemas legales de inmigración y los europeos son quienes aprovechan estos cauces de inmigración legal. Entonces, hay que entender que hay otras personas que llegan a Europa y deben llegar a Europa, razón por la cual yo propongo que hay que proteger a los que sufren persecución política y también tiene que haber también un estatus temporal para quienes provienen de zonas de conflicto. Recuerden, en los años 80 el trato que se dio a personas que se refugiaban desde el Líbano. A día de hoy tenemos a los sirios que en algún momento volverán a Siria, así que ayuda para los que huyen de catástrofes y luego que haya un sistema que permita una inmigración legal. Luego ya cada país que acuerde su cuota de inmigración, porque no se pueden concentrar todos en un solo país. Si así fuera, se daría la situación inaceptable que hay en determinados países. La candidata española a las elecciones europeas, Elena Valenciano, publica hoy un artículo en el diario El País en el que reflexiona sobre nuestra realidad en la frontera con Marruecos, en Ceuta y Melilla. Acusa al gobierno español de no haber sabido corresponsabilizar al resto de Europa en la gestión de este problema. Una Unión Europea gobernada por los socialistas en sus instituciones, en la Comisión en concreto,
¿qué respuesta le daría al problema que tiene España en la frontera y que tiene Italia en la frontera, que tienen en definitiva los países de la frontera sureuropea? Bueno, lo que acabo de decir. Nos hace falta un tal llamado reparto de cargas, burden sharing en inglés o en la jerga que se utiliza en Bruselas. Aunque cuando se habla de gente no me parece muy atinado hablar de cargas, pero bueno, de alguna manera hay que hacerlo. Están Italia, España, Chipre, Malta, en fin, países sobre los que pesa la mayor tensión de la inmigración, pero todos tienen que participar. Sí, porque ahí Valenciano tiene razón. Perdone, yo le preguntaba por... evidentemente, usted habla de ordenar la inmigración, ¿no? Que haya una política que ordene la inmigración, pero eso no va a evitar que haya mucha gente en África, porque la desigualdad es de tal calibre de riqueza que van a seguir intentando entrar de manera irregular. A ese problema real, que es el que soporta el sur, ¿qué respuesta habría que darle? Ja, ich glaube, dass das Lösen des Problems damit beginnt, dass man zunächst Para resolver el problema hay que empezar a encauzar o resolver la tragedia humanitaria que le subyace, aparte de los planteamientos para una posible resolución. Es tan dramático el problema que hay que buscar soluciones más a corto plazo. Y luego a largo plazo, la solución pasa por tres cosas. Por un lado, sobre todo en el norte de África, en Egipto, en Túnez, en Marruecos, en esos países hace falta un desarrollo agrícola que permita que se genere suficientes alimentos en esos países para que las hambrunas al sur de esos países se puedan acallar mejor. Y luego, en segundo lugar, tenemos que hablar de nuestras exportaciones de armas, de armamento. Porque muchos de los que huyen de África huyen por conflictos, guerras civiles, que también responden a nuestras exportaciones de armas. Está, por un lado, la lucha contra el hambre, pero también hay que luchar contra el comercio tanto legal como ilegal de armas. Y luego, en tercer lugar, tenemos que invertir en África. Entonces, con esto creo que podríamos aportar una solución. No obsta que la situación humanitaria que ahora es apremiante hay que resolverla ya. Europa es tan grande, los retos tan enormes, que podíamos estar hablando con el señor Schulz toda la mañana. Así que vamos a tener que invitarlo de nuevo a cuando quiera pasar por los estudios de Hoy por Hoy. Gracias. Sí, excelente idea. Que conste que volveré. Pues aquí le esperamos. Gracias, buenos días. Vielen Dank.